Bienvenidos a su materia de cálculo de costos. Empezamos con la primera sesión y desde la licenciatura de Administración y Comercialización. Bienvenidos a este curso. Les doy la más cordial bienvenida para que empecemos a trabajar sobre esta materia. Mi nombre es Graciela Picasso, ya muchos me han visto en otras materias y vamos nosotros a estudiar en este caso la parte de costos. Costos que muchas veces se les dificulta, costos que luego decimos costos y ya pensamos en otras cosas. Lo vamos a tratar de hacer en una forma más sencilla, más práctica y enfocándonos más a la parte administrativa en su aplicación, no tanto su cálculo, sino su aplicación. Vamos a dar algunos ejemplos y vamos a empezar con un panorama general. Vamos a empezar con el programa de la asignatura a cubrir. Nuestro programa en primera instancia sería la parte introductoria. Vamos a ver cuáles serían las diferencias de costos, gastos, cómo se clasifican los diferentes tipos de costos, cómo podemos nosotros encontrar las clasificaciones, las divisiones de las partes de costos y la diferencia básica entre un costo y un gasto. Nosotros también vamos a ver que todas las empresas vamos a tener costos. En primera o en segunda instancia siempre hay un costo, ¿sí? Ya sea un costo por algunos artículos que estamos vendiendo o por algunos artículos que estamos nosotros produciendo, transformando. Entonces, de ahí la importancia que nosotros sepamos identificar qué costo es para nosotros como empresa. Es muy importante la parte de costos porque realmente nos va a decir si nosotros estamos ganando o perdiendo. ¿Cuántas veces hay que un empresario empieza a producir o empieza a vender y realmente su ganancia la tiene identificada? Muchas veces ni siquiera eso. Ni siquiera tiene identificado si está ganando o si está perdiendo. A lo mejor está poniendo hasta de su bolsillo, ¿no? Ni siquiera está ganando con ese negocio. Entonces vamos a ver realmente si ese negocio está generando una utilidad por parte de saber un costo. Ahora nosotros identificamos el costo, pero el mercado también nos dice que tenemos un precio tope. Para que nosotros, además del costo y una pequeña utilidad, tenemos que dar el precio a la venta. Entonces, esa margen o esa utilidad va a depender también de cómo están nuestros costos, cómo se están manejando las partes de costos y cómo se están comportando. Es de ahí la importancia que nosotros tenemos para identificar las partes de costeo. Eso vamos a empezarlo a ver en el primer tema, que vendría siendo la parte introductoria. Posteriormente vamos a manejar la parte de inventarios. ¿Cuántas veces hay que nosotros tenemos que evaluar un inventario? Pero realmente sabemos cómo evaluarlo. Nosotros tenemos o identificamos las mercancías que entra a la empresa. Nosotros nada más estamos comprando y vendiendo, pero tenemos que identificar el costo de esta mercancía. ¿Cómo está identificado ese costeo? Anteriormente no era tan esencial identificar ese costeo. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros hacíamos deducible para fines fiscales la parte de compras. Pero hoy en día ya no son deducibles las compras, ya es deducible el costo de ventas. Es por eso de suma importancia que nosotros tenemos que identificar muy bien cuál es el costo de ventas de nuestra empresa. Para empresas que compran y venden artículos y tienen que llevar un control de su inventario, de sus mercancías, para que nosotros podamos costearlas. Vamos a ver nosotros prácticamente 3 métodos que vendría siendo PEPs, primeras entradas, primeras salidas, WEPs, últimas entradas, primeras salidas, promedios, y vamos a darle un pequeñito repaso a estándar, pero estándar casi no lo aplicamos. El que nosotros aplicamos son los 3 primeros, que es donde nosotros nos vamos a enfocar en este curso, porque es lo más usual, ¿sí? Es lo más común. Entonces nosotros identificamos estas partes de costeo y es muy importante que nosotros tengamos y sepamos manejar mercancías en diferentes lotes con diferentes precios y saber cuál es el costeo que le conviene a la empresa. Ahora, es muy importante que nosotros recordemos que algunos principios, algunas normas contables están cambiando hoy en día. Y ahorita, a pesar de que existen los 3 métodos de costeo, muy posiblemente en un futuro
se tengan que poner de acuerdo que aunque existen los 3 métodos de costeo, nosotros tenemos que ocupar un método en específico. Algunos países ya lo están haciendo, ya están identificando que tienen que utilizar un método en específico. Ajá, que sería el de PEPS o el de WEPS o el de promedios, ¿no? Pero ya lo están identificando. Nosotros todavía no llegamos a ese proceso. Hasta este momento, quizás en un futuro, se tenga identificado que a pesar de que existen tantos métodos de costeo para lo que es la parte del almacén, nosotros tenemos que inclinarnos a un método en específico. Entonces, la importancia de estos métodos hoy en día es que ya todas las empresas necesitan determinar un costo de ventas. Costo de ventas que va a ser deducible para fines fiscales y que las autoridades nos lo están pidiendo. Ya no más compras, ya ahora es la determinación del costo de ventas. Esa determinación del costo de ventas va a depender, dependiendo la parte, qué método es el que está utilizando la empresa. Acuérdense que por principio de consistencia, dentro de la parte de contabilidad, no puedo cambiar tan fácilmente de método. Tengo que llevar y seguir un método de evaluación. Es decir, si yo empiezo con PEPS, tengo que seguirme todo mi año por lo menos y terminar el ejercicio todos los 12 meses con este método. Es muy importante que no cambiemos ese método y solamente cambiarlo en casos de extrema necesidad que tenga la empresa. Es decir, por ejemplo, el primer año no voy a tomar PEPS, el siguiente WEPS y el siguiente promedios. O sea, si tomo PEPS, voy a tratar de seguirme con PEPS y aguantar lo más que se pueda hasta que la empresa determine que necesita hacer ese cambio y cambiarse a otro método que vendría siendo WEPS o promedios. Entonces, de ahí la importancia que muchas veces necesitan hacer los cambios de acuerdo a las necesidades que tenga la empresa. Pero acuérdense que deben de ser los menos cambios posibles para que nosotros podamos comparar la información de diferentes años. Porque si yo ocupo PEPS, ocupo WEPS, ocupo promedios, ya no voy a poder comparar tan fácilmente diferentes años. Entonces, de ahí la importancia que nosotros tenemos que seguir el método, ser constantes en el método de evaluación y solamente cambiar dependiendo la necesidad, una necesidad muy fuerte que tenga la empresa de cambiar de método y que esté justificado ese cambio para que de ese momento cambiemos y sigamos utilizando el nuevo método. Ya no regresar con el anterior, ¿sí? Aunque nosotros no podamos comparar la información de ese ejercicio con ejercicios anteriores. Vamos a tener que poner en nuestras notas de estados financieros que hemos cambiado de método, ¿no? De evaluación. Pero bueno, vamos a verlo poco a poco, detalle con detalle, todo lo que vendría siendo los 3 métodos principales de costeo, que son PEPS, WEPS y promedios, que son los más conocidos y los más usados. Posteriormente tenemos las partes principales de lo que es un costo. El costo de ventas para todas las empresas, ¿sí? Nosotros tenemos que identificar 3 elementos, lo que es materia prima, sueldos y salarios e indirectos. La materia prima, pues nosotros la vamos a identificar teniendo lo que es la evaluación del almacén. Posteriormente nos vamos a meter a la parte de sueldos y salarios. Sueldos y salarios es una parte muy importante, no nada más para los contadores, sino también para los administradores y la parte de marketing, porque es el factor humano. El factor humano que va a entrar dentro de todos los procesos productivos o dentro de la parte de la empresa. Todas las empresas necesitan tener factor humano y por consiguiente vamos a tener que determinar un sueldo, un salario, ¿sí? Incentivos, percepciones, todas las percepciones, deducciones y por consiguiente elaboración de una nómina. Vamos a verlo en una forma muy sencillita, cómo nosotros vamos a poder elaborar una nómina, incluyendo la parte de seguro social y lo que es el impuesto sobre la renta. También de la misma forma, nosotros vamos a ver algunos incentivos que van a ser los más frecuentes porque hoy en día las empresas pues sí dan incentivos, pero lo menos posible, ¿no? Tienen que tener también mucho cuidado en sus costos y que sus costos no se eleven demasiado.
Vamos a ver toda la parte de sueldos y salarios, porque es una parte importantísima en la parte de costo de ventas. Vamos a ver también la parte de fabricación, lo que es la parte productiva, los prorrateos, el primero y el secundario, y un prorrateo final. ¿Sí? Cuando nosotros los vamos a ocupar estos procesos, esos prorrateos, y por lo consiguiente nosotros tenemos que calcular un coeficiente. Para efectuar todos esos tipos de prorrateos se necesitan, ahora sí que determinar, calcular los coeficientes para rectificar esos costos. Tenemos la parte de costos estimados. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Les adelanto que, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de costeo. Un costeo histórico, ¿qué quiere decir? Yo, por ejemplo, ahorita, si estoy produciendo mercancía, hoy, por ejemplo, que estamos en septiembre, por ejemplo, supongamos que estamos en el mes de septiembre. Meses anteriores, yo ya tengo un costeo. Ya tengo los costos de agosto, de julio, de junio, de mayo, de abril. Entonces, todos esos meses ya fueron anteriores. Se llaman históricos, porque ya pasaron si estoy en septiembre. Pero si yo quiero determinar los costos de octubre, noviembre y diciembre, son costos que todavía no han pasado. Son costos que apenas van a suceder y yo ya los estoy estimando. Entonces, por eso se dicen costos estimados, porque me estoy anticipando al tiempo. Los costos históricos ya pasaron, quedaron en los meses anteriores a mi fecha actual. Ya están registrados y están dentro de la parte contable. Pero si yo quiero anticiparme a los meses anteriores, yo voy a necesitar determinar lo que son los costos estimados. De ahí nosotros vamos a ver cómo podemos nosotros estimar costos. Ahora, yo les dije, por ejemplo, si estamos en el mes de septiembre y yo quiero determinar octubre, noviembre y diciembre. Son algunos meses que yo estaría estimando el costo, ¿sí? Porque necesito ver ahorita en septiembre cómo voy a terminar el año de la empresa. Pero algunas empresas desde el mes de enero, desde el mes de diciembre, ya se están anticipando toda la parte de costeo del próximo año. ¿Cómo van a ser los costos del próximo año? Entonces estoy yo estimando los costos para toda la parte del próximo año. Y con eso nosotros estamos dándole una vista de cómo se va a ver la empresa, de cuáles van a ser las utilidades, de cómo se va a manejar las cifras. Nosotros vamos a estimar toda la parte de costeo, verla a futuro y ver si al final voy a tener una utilidad o pérdida. Lógicamente esos costos, pues no tengo aquí también la bolita de cristal, ¿no? O sea, tengo que irlos estimando y tengo que irlos ajustando a mis costos históricos para que de esta forma se vaya viendo la realidad. Entonces voy a tener la parte de costos estimados y las voy a ir yo ajustando a mis costos históricos. Conforme va pasando el tiempo, los voy a ir ajustando. Pero ya desde este momento, pues yo ya voy viendo el comportamiento, con cómo voy a cerrar, con qué cifras voy a cerrar en el año y cómo se va a determinar esa variación. Ok, bueno, tenemos también lo que es el sistema de costos estándar. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la estimación, como les había comentado. Esa estimación se va a hacer en base a la experiencia, en base a las nociones que vayan teniendo todos los directivos. Por ejemplo, si yo ya estoy trabajando en esta empresa y ya conozco la parte del comportamiento que va a tener la empresa, pues no me va a ser muy difícil estimar cómo voy a terminar el año, con qué costos voy a terminar, cómo va a ser ese comportamiento de costos. Sin embargo, hay algunas empresas que necesitan algunos especialistas en la parte de costos. Llámense ingenieros industriales. Los ingenieros industriales, en base a fórmulas matemáticas, en base a algunos modelos, van a poder determinar cuáles van a ser los costos estimados, cuáles van a ser los costos futuros.
pero ya con modelos matemáticos. Los costos estimados se hacen en base a la experiencia, pero el costeo estándar se hace en forma de modelos matemáticos que los ingenieros industriales nos estarían mostrando. Y en base a eso se va a tener una determinación mucho más exacta, mucho más constante de cómo va a ser el comportamiento de costos de la empresa. Lógicamente también va a tener algunas desviaciones, algunas diferencias con lo real, pero ya tendría que analizarse por qué se están dando esas variaciones, por qué se están dando esas diferencias. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy utilizando modelos matemáticos, no nada más me estoy basando en la experiencia, ya estoy basándome en un modelo matemático, entonces por consiguiente no tiene que haber tanta diferencia. Y si la hay, ¿por qué se dio esa diferencia? ¿Por qué? Porque ya son cosas matemáticas, ya es un modelo, ya es un método, ¿sí?, en el cual ya se tiene que llevar una comprobación, un proceso, y por consiguiente, si existen desviaciones, tendrán que analizarse con cuidado. Nosotros nos vamos a ver toda la parte por encima de este tema, no vamos a ahondar mucho en este punto, lo que es un costo estándar. ¿Por qué? Porque ya hay especialistas en ello. Pero nosotros como administradores, como contadores, como parte comercial, sí tenemos que conocer todo este proceso, tenemos que ver cómo se ajusta con la realidad, cómo lo vamos a ir cambiando para que de esta forma ustedes tengan nociones de cómo se estaría evaluando un costo estándar. Vuelvo a repetir, no lo vamos a calcular. ¿Por qué? Porque para eso están los ingenieros industriales. Pero sí vamos a ver que el ingeniero industrial me va a dar un número y por consiguiente yo voy a tener que ajustar la contabilidad o las cifras contables, la información financiera que tiene la empresa a esos números. Y las desviaciones que va viendo de lo histórico a lo estimado, ¿sí?, a lo futuro, a lo estándar, entonces van a tenerse que ajustar en toda la información financiera de la empresa. ¿Cómo se va a dar ese ajuste? ¿Cómo nosotros vamos a dar esos comportamientos? ¿Y cómo se van a analizar esas pequeñas diferencias? Bueno, como ven, nuestro curso es algo extenso, sí, son 6 temas que en especial son muy amplios. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, lo más sintetizado, pero sí es muchísimo programa, ¿no? Porque es ver toda la parte de costos. Los costos que son esenciales para una empresa, nosotros los vamos a ver aquí en nuestro curso, lo vamos a ver en una forma lo más sencillita posible, pero sí cubriendo todo nuestro temario. Como primera instancia, nosotros tenemos el objetivo particular de la materia, que vendría siendo conocer las técnicas y herramientas de la parte contable de costos para toma de decisiones en la parte directiva de la empresa. En especial, en esta pequeña sesión, nosotros vamos a enfocarnos a la parte introductoria, a darle ese enfoque, a darle cómo vamos a manejar toda la parte de costos, cómo vamos a partir de ellos y cómo nos vamos a comportar con los costos durante todo nuestro curso. Espero que sea de su satisfacción el curso y pues empezamos. En esta parte introductoria empezamos básicamente para saber qué son costos. Costo es todo lo que necesito yo ponerle al producto o al servicio que yo estoy prestando, que yo estoy vendiendo. Es decir, costos no nada más se lo voy a dejar a las empresas que producen artículos. Costos también se lo voy a tener que poner a las empresas que venden, a las empresas que producen un servicio. ¿Qué quiere decir? O sea, las empresas que producen un servicio también tienen un costeo, también tienen un costo. No significa que las empresas, solamente las productoras, las transformadoras, las fábricas van a tener costos. No, todo negocio tiene un costo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las empresas, para poder producir, para poder vender, para poder brindar un servicio, necesitan invertir. A lo mejor muy poco, a lo mejor mucho, a lo mejor nada, pero sí tienen que invertirle algo, algo.
Ese algo es lo que yo estoy poniendo para que el producto se pueda vender, se pueda prestar o ya el cliente lo tenga. Entonces, al tener ese producto, ese servicio, yo ya estoy incurriendo en la parte de costos. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar muy bien lo que es la parte de costo y gasto. ¿Qué es un costo? Un costo es saber cuánto me cuesta el producto que yo estoy vendiendo. Sí, en una forma directa. Volvamos a repetir, es todo lo que me cuesta el producto que yo estoy vendiendo. Ahora, es muy importante que nosotros conozcamos esa parte de costos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuántos negocios hay que venden y no saben ni siquiera cuánto le están invirtiendo. Cuánto le están invirtiendo a lo que están vendiendo. Y muchas veces damos hasta un servicio extra, un plus, ¿no? Nosotros le decimos. Pero realmente ese plus, ¿cuánto está aumentando mi costo? ¿Me está generando todavía una ganancia ese producto, ese servicio? ¿O ya de plano mejor estoy perdiendo? ¿Sí? Ya estoy poniendo de mi bolsillo para que ese producto se venda, para que ese producto satisfaga las necesidades de mi cliente final. Entonces, pues ya, todo negocio que me genera una pérdida, pues ya no es negocio, ¿no? O sea, prácticamente, si ya le estoy poniendo de más y pues el precio de venta es inferior a lo que me está costando, pues ya, o sea, ya no sería tanto el negocio. Y eso se da mucho más en las empresas o en los negocios pequeños, de micronegocios, ¿sí? Donde los dueños de la empresa empiezan y venden productos y les tienen que invertir, ¿no? Para que se vendan, para que funcione el negocio en primera instancia. ¿Hasta cuánto le tienen que invertir? No saben realmente cuánto le están invirtiendo. ¿Y qué pasa con los negocios? El primer año, pues ya no es negocio, ¿no? O sea, realmente no le funciona el negocio. ¿Por qué? Porque le tuvo que invertir y le invirtió más de lo que le tenía que invertir al negocio. ¿Qué quiere decir? Que pues tuvo pérdidas. Ni siquiera recuperó lo que había invertido. Entonces, por eso de ahí la importancia que todos los negocios tengan muy bien controlado la parte de costeo. Que tengan súper identificado cuánto le están invirtiendo al producto que se está vendiendo. ¿Ok? Entonces, nosotros la parte de costos, como les acabo de comentar, es muy importante para todos los negocios. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en esta lámina nos están identificando que los costos son parte esencial para la toma de decisiones. Todos los costos, sí, son una parte básica para que tomemos decisiones sobre el negocio. Saber si el negocio nos está produciendo una ganancia o si de plano nos está produciendo una pérdida. Saber si el negocio está de acuerdo al mercado. Es decir, yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, pongo mi producto y yo le invierto al producto, pero al principio tengo que invertirle más para que se venda. ¿Por qué? Porque no es conocido o no somos conocidos en el mercado. Le tengo que poner para que el mercado me conozca. Pero ¿hasta qué punto nosotros le vamos a tener que invertir? Porque el mercado me va a marcar un tope. Yo no puedo vender por arriba del precio de mercado. ¿Por qué? Porque si mi producto vale, por ejemplo, 100 pesos y el mercado, ese producto lo están vendiendo en 80, pues lógicamente mi producto no me lo van a comprar. No se va a vender el producto. ¿Por qué? Porque el mercado me está manejando un precio inferior, un precio de 80 y mi producto es de 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues todo mi producto se va a quedar. Entonces tengo que venderlo por lo menos a 80 pesos. Pero ¿cuánto le estoy invirtiendo a ese producto? Para que no rebase los 80 pesos. ¿Sí? ¿Hasta qué momento nosotros vamos a tenerle que invertir ese producto para que ese producto no rebase del precio de mercado? Entonces quiere decir que mi mercado me está marcando el tope. ¿Hasta dónde nosotros vamos a poder vender el producto que nosotros estamos ofreciendo? Lógicamente, nosotros manejamos hoy en día muchos avances tecnológicos. La tecnología nos ayuda muchísimo, pero también nosotros tenemos que ver hasta cuándo le vamos a poder invertir al producto que yo estoy vendiendo. Hasta qué momento nosotros le vamos a poder meter tecnología.
La tecnología muchas veces es una inversión que nos disminuye costos, ¿sí? O sea, al contrario de que nos aumente, nos estaría disminuyendo un costo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros le vamos a invertir tecnología al producto para que me disminuyan los costos? Ahora, esa inversión de tecnología la vamos a recuperar poco a poco, no va a ser una recuperación inmediata, tiene que ser una recuperación a largo plazo, es decir, a 3 o 4 años. Entonces tenemos que ver qué tecnología es la que nosotros vamos a poderle invertir a mi producto para que el costo disminuya. Ajá. Y por consiguiente ya con eso estamos, si se fijan, tomando decisiones. ¿Cuál es el costo que yo voy a darle al producto para que no se vaya por arriba del precio de mercado? Y por consiguiente también la disminución de costos usando tecnología, invirtiéndolo en la parte técnica. Es por ello que nosotros tenemos que tener muy identificado la parte de costeo. ¿Por qué? Porque ya con eso estoy planificando qué tipo de productos yo voy a tener que producir y a qué mercado voy a satisfacer. De acuerdo al producto, pues es el mercado que también nosotros vamos a tener. Si es un mercado muy quisquilloso, pues voy a tenerle que poner productos de calidad. Pero a lo mejor el mercado que yo estoy satisfaciendo no le importa la calidad del producto, sino le importa el precio. Entonces la calidad del producto tiene que ser menor. Por consiguiente, si se fijan, ya con eso estoy viendo las características de mi producto y conozco mi mercado. Es de suma importancia que nosotros conozcamos y sepamos y dominemos sobre todo el mercado que el producto está abasteciendo, porque en base a eso nosotros vamos a planificar qué producto es el que nosotros vamos a producir, qué tecnología le voy a meter, cuáles van a ser mis insumos, cuáles van a ser mis materiales y qué precio es el que voy a dar. Entonces, si se fijan, todo eso empezó a partir del costeo, todo el producto me está dando toda la determinación de cuál va a ser mi mercado. Es por eso de suma importancia que identifiquemos nosotros el mercado que vamos a ver. ¿Qué mercado es el que nosotros vamos a canalizar? Es muy importante la parte de costos. ¿Por qué? Porque costos es la única parte que nosotros tenemos que tener muy bien identificados cuáles van a ser las calidades, las características de mi producto, porque en base a eso va a ser el mercado que nosotros vamos a abastecer. ¿Qué tipos de consumidores somos los que vamos a tener en mi producto? Ahora, es de suma importancia que cuando nosotros hagamos variaciones dentro de mi producto, chequemos muy bien el comportamiento que va a tener nuestro mercado. ¿Por qué? Porque si nuestro mercado es muy cambiante, es muy quisquilloso, es muy delicado, si nosotros cambiamos alguna característica del producto, podemos sufrir a cambiar de mercado. Por ejemplo, yo les puedo comentar, hubo una vez un caso de una juguetería muy famosa. ¿Qué pasó? Pues quiso disminuir sus costos, quiso meter costos más baratos e implementó algunas pinturas dentro de sus productos. ¿Y qué le pasó? Que fueron a la mera hora, resultaron que esos productos eran de baja calidad y producían o eran tóxicos a los niños. Aunque nada más fueron unos juguetes, unos productos, ¿sí? No fue toda su producción, nada más fue unas solas marcas, ahora sí, que una sola línea de productos, una sola línea de juguetes. Pues, ¿qué pasó con los consumidores? Identificaron a la marca con que todos los juguetes eran tóxicos, con que utilizaban productos de baja calidad, con que utilizaban pinturas tóxicas para los niños. ¿Y qué hicieron? Pues el mercado se comportó de una forma que tacharon la juguetería y dijeron, no, yo ya no compro juguetes de ese tipo porque son tóxicos para los niños. Y pues a pesar de que todos sus productos eran buenos, solamente eran unos solos, solamente era una línea de productos, pues ya no le compró nada, o sea, ningún producto le compró. Todo por haber disminuido la calidad de un producto.
Con eso, pues ya toda la calidad de todos sus productos se vio afectada. Entonces, por eso la importancia de que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado en la parte de costeo. Ver que si nosotros vamos a bajar un costo, tenerlo ahora así como que de puntitas, ¿no? Y determinar cuál va a ser el comportamiento que voy a tener en mi mercado. Porque ese año esa juguetería tuvo pérdidas, porque nadie le quiso comprar todos sus productos. Se quedó con todos sus juguetes, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que aprender de ese caso para que veamos la importancia que tiene el costo de un producto, la importancia que tiene la calidad y ver y conocer muy bien el mercado que nosotros estamos atacando, ¿no? ¿Qué mercado, qué características y qué comportamiento va a tener ese mercado? Porque nos puede afectar muchísimo. De hecho, muchas empresas, si perjudican su reputación, su imagen, pues ahora sí que se van para la baja. Si no tienen los recursos, si no tienen la imagen o la capacidad suficiente para recuperarse de esa caída, pues olvídense, o sea, van para abajo y pues lógicamente quiebran y desaparecen la empresa. Entonces, por eso de ahí la importancia de la parte de costos. Entonces, como les había comentado, costos es todo lo que yo voy a tenerle que poner al producto que estoy produciendo o al servicio que estoy prestando. Es toda la suma de todas las erogaciones, sueldos y salarios, materia prima y todos los gastitos chiquitos que nosotros podemos determinar por la producción, ¿no? Que vendría siendo la luz. Muchas veces necesitamos teléfono para producir, muchas veces necesitamos agua, ¿sí? El mantenimiento de la maquinaria, todo lo que yo necesite para producir el producto que yo vendo o el servicio que estoy prestando. Todo eso que yo voy a necesitar, por consiguiente, eso va a determinar mi costo. ¿Cuál va a ser mi costo de ventas? Nosotros, como les había comentado, para nosotros determinar un costo de ventas vamos a tener 3 elementos básicos del costo, que es materia prima, que son todos los insumos que yo voy a necesitar para producir mi artículo. Por ejemplo, en esta mesa, si yo produzco esta mesa, pues todos mis insumos van a ser, por ejemplo, el cristal, la madera, la pintura, el pegamento, todos esos van a ser mis insumos, toda la materia prima. Sueldos y salarios o mano de obra directa, todas las personas que intervienen para producir la mesa, ¿sí? A lo mejor un carpintero, a lo mejor otra persona que corte el vidrio, otra persona que lo diseñe. Todo lo que las personas que están involucradas para elaborar esta mesa vendrían siendo los sueldos y salarios o la mano de obra directa. Y tenemos la parte de varios como por ejemplo la luz que yo necesito para que las maquinarias funcionen, ¿sí? A lo mejor agua, porque voy a necesitar para poderla limpiar, a lo mejor voy a necesitar unas lijas para poderle dar los toques finales, a lo mejor voy a necesitar una pintura o a lo mejor un sellador, ¿no? Para darle la parte final. Entonces todo eso que vendrían siendo varios, pues todo eso es lo que yo voy a necesitar para producir mi artículo. Volvemos a lo mismo. Costo es todo lo que yo necesito para producir el artículo o el servicio que yo estoy vendiendo. Por ejemplo, si yo me pongo a arreglar computadoras, para arreglar computadoras yo voy a necesitar a lo mejor cables, yo voy a necesitar a lo mejor algunos chips, algunas refacciones. Todo eso va a ser mi costo, ¿sí? Mi materia prima. A lo mejor necesito comprar unos diagramas para ver cómo está la computadora por dentro, para ver el croquis, para ver todas las partecitas que necesita la computadora. Entonces también necesito los diagramas. Todo eso sería parte de mi costo. A lo mejor necesito asistencia técnica de alguna otra persona que conozca súper bien la marca especial de esta computadora. Entonces necesito la parte intelectual, ¿sí? Pagarle un sueldo a un técnico, por ejemplo, para que me arregle la computadora. Entonces todo eso es una parte de sueldos y salarios que es la mano de obra directa. A lo mejor necesito varios que necesito, no sé, limpiarle, un trapito para poderle limpiar bien, a lo mejor algunos líquidos para poder limpiar los cables, los chips, las refacciones, algún pegamento especial. Todas esas partes vendrían siendo las partes mínimas que va a necesitar mi producto para
mi servicio, en este caso sí es el mantenimiento de las computadoras. ¿Ok? Tenemos, por consiguiente, que cuando nosotros tenemos un costo, tenemos diferentes objetivos en la parte de costos. Una de ellas vendría siendo determinar cuánto valen los productos que yo ya estoy vendiendo, que yo ya tengo en existencia. ¿Por qué? Porque yo me pongo a producir mesas y no voy a producir una por una. Voy a producir, por ejemplo, produzco esta mesa, produzco esta otra, produzco por aquí y ya tengo, por ejemplo, 10 mesas. Tengo que saber cuánto está costando las mesas. Ahora, si yo le pongo materia prima, a lo mejor el precio del vidrio ahorita me va a costar de una forma. Pasa el tiempo, pasa a lo mejor una semana, 2 semanas y el vidrio cambia, ¿no? El precio. Y ya me va a costar más, por ejemplo. Pasa más tiempo y ¿qué va a pasar con el vidrio? A lo mejor otra vuelta vuelve a subir un poquito más. Entonces, todo lo que yo le tengo que meter a esta mesa va a ir cambiando, va a ir produciéndose, va cambiando y de forma tal que el almacén, no porque a lo mejor produzca una mesa, otra mesa, van a tener el mismo precio. Va a ir cambiando, va a ir actualizándose el precio de todas las mesas que yo voy produciendo. ¿Por qué? Porque mis materiales van cambiando de precio. Y es por eso de importancia que nosotros veamos cuánto me va costando todas las mercancías que yo voy teniendo dentro de mi almacén. Para que, de todos modos, nosotros vamos a tener que tener un margencito entre cuánto me cuesta la mesa y entre cuánto le estoy vendiendo. Un pequeño colchón para tener una utilidad. Es de suma importancia saber cuál va a ser la utilidad que yo voy a manejar. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que cuando está en el mercado muchas veces pues sí le puedo subir a lo mejor 1 peso, 2 pesos, pero de repente no puedo dar el golpe a 100 pesos sin que haya pasado nada en la economía, ¿no? Solamente si sufre una inflación o algo así que afecta nuestro precio en forma determinante, nosotros podemos cambiar y podemos actualizar el precio del producto. Ahora, en base a eso, nosotros vemos y tomamos en cuenta diferentes características en mi parte de costeo. El almacén es de suma importancia a nosotros determinar el costeo y la parte del monto, pero nosotros vamos a tener diferentes clasificaciones de cómo vamos a tener el comportamiento de costos. Por ejemplo, tenemos la parte de costeo por función. Tenemos la parte del costeo de producción, de mercado, la parte administrativa y la parte financiera. ¿Sí? Tenemos diferentes tipos de costos. Ojo, estoy manejando costos. Acuérdense que hay una gran diferencia entre costo y gasto. Gasto es todo lo que necesita la empresa para producir o para poder funcionar. ¿Sí? Esa sería la parte de gasto. Todo lo que necesita la empresa para poder operar. Pero costo es todo lo que necesita la empresa para producir el artículo o prestar el servicio que estoy vendiendo. Es muy diferente a lo que vendría siendo la parte que necesita la empresa para operar. Por ejemplo, si yo necesito, por ejemplo, la luz. ¿Qué sería la luz? ¿Un costo o un gasto? La luz, por ejemplo, que necesita mi maquinaria que produce, que corta el vidrio para producir esta mesa, forma parte del costo. Pero si yo necesito controlar y necesito la luz de la computadora que necesita el contador para determinarme los impuestos de la empresa, pues ese sería esa luz que está consumiendo esta computadora, vendría siendo un gasto. ¿Por qué? Porque no va relacionado directamente con la producción de mi mesa. Eso sería un gasto. Necesito ese gasto para que la empresa funcione y para que la empresa cumpla con sus impuestos. Entonces, fíjense la diferencia. Costo es todo lo que yo necesito para que mi producto sí salga, para que salga mi producto, para que yo haga esta mesa. Y gasto es todo lo que yo necesito para que la empresa opere. Entonces, vean la diferencia. Ahora, en base a la función, yo necesito costos para producir esta mesa. Yo necesito, ahora sí que, la luz para que produzca la maquinaria, para que corte el vidrio. Yo necesito, ahora sí que a lo mejor necesito ver cómo está mi mercado, ¿no? Para poder ver cómo voy a poder colocar, en qué precio voy a colocar mi mesa en el mercado.
Entonces eso sería un costo de mercado. Necesito, por ejemplo, decirle a la parte de producción cuántas mesas son las que yo necesito para poder vender, ¿no? O levanto un pedido a mi cliente y el cliente pues me dice, no, yo necesito 3 mesas de este tipo. Ah, ok, perfecto. Entonces le voy, yo como contador, levanté mi pedido, ya tengo todo mi pedido, voy con la parte de producción y le digo a producción, ahora sí que hazme estas 3 mesas con estas características y tienes 3 días para producirlas. Entonces ahí tengo un costo administrativo, ¿por qué? Porque ya tengo la parte del cliente y voy con la producción para que me coordine y me elabore las mesas. A lo mejor ya las tienen, ya nada más hay que hacer algunas especificaciones. Esa es la parte de costo administrativo. Y la parte financiera, pues vengo con el cliente y le digo, oye cliente, necesito que me des un anticipo del 50% y el otro 50% me lo vas a tener que pagar contra entrega del producto. Ok, perfecto. Entonces el cliente me agarra, me paga el 50% como un anticipo y en 3 días tienes tu producto y yo ya estoy cobrándole al cliente. Entonces yo ya estoy haciendo la parte financiera. O a lo mejor le estoy arreglando con el cliente y le digo, ¿sabes qué, cliente? Necesito que me pagues el 50% y el 50% restante te doy crédito, ¿no? Te doy un crédito de 30 días. Pasando los 30 días, regreso con el cliente y le digo, a ver, cliente, págame, ¿no? Ya tienes tus mesas y todo, tienes 30 días de gracia y ya vengo para que me pagues, ¿ok? Entonces, todo eso necesita un costo financiero. ¿Por qué? Porque fue parte de la parte productiva. Todo vendría siendo toda la parte de producción, ¿no? Desde que se está contactando al cliente, desde que se levanta el pedido, le digo a la parte productiva, la parte productiva me elabora mi producto, yo ya tengo mi producto aquí y estoy llevándoselo al cliente y estoy cobrando el dinero. ¿Ahí fijaron? Todo es la parte del ciclo, ahora sí que de producción y de venta. Ahí tengo toda la identificación de los costos por función. Nosotros también tenemos otro tipo de costos, que sería por elementos. ¿Cuáles vendrían siendo los elementos directos y los indirectos? Por ejemplo, para que yo produzca esta mesa, yo necesito directos como es el vidrio, como es la madera, ¿sí? Necesito algunos productos indirectos, como por ejemplo la luz. La luz que yo necesito para que la maquinaria funcione sería un indirecto. A lo mejor yo necesito agua para limpiar la maquinaria. Después de que corte el vidrio, necesito limpiar la maquinaria para que quede libre de imperfecciones. A lo mejor necesito un sellador para que al final quede bien la madera. Esos serían indirectos. Directos es, por ejemplo, el vidrio y la madera, ¿sí? A lo mejor el pegamento. Eso sería la parte directa. Y la parte indirecta son los pequeños costos que van a tener que verse inmersos en el producto final, pero son pequeños costos, que no van a ser tan elementales, ¿no? Que si no, nada más vamos a tenerlos que necesitar para darle la parte estética, para dejarle ahora sí como quien dice, el acabado final, ¿no? Los últimos detalles del producto. Eso vendrían siendo los costos indirectos. Tenemos también otro tipo de clasificación, que vendrían siendo los costos variables y los costos fijos. Por ejemplo, los costos fijos vendrían siendo el sueldo que le pago al obrero. Siempre le voy a pagar 100 pesos diarios, 100 pesos diarios, independientemente de cuánto produzca. A lo mejor produce 10, 20, 30 piezas, pero yo siempre le pago 100 pesos diarios. 100 pesos, ahí tienes tus 100 pesos. Eso sería un costo fijo. Pero si yo, por ejemplo, le digo al obrero, pues te voy a pagar en base a las unidades que tú vas produciendo. Si hoy produciste 10, yo te pago 10 pesos. Si tú produciste 20, yo te pago 20 pesos. Si produces 120, te pago 120 pesos. Ok. Entonces ese sería un costo variable, ¿sí? Variable es todo lo que estaría cambiando en función a la producción o en función a las ventas de mi empresa. ¿Sí? Los costos fijos son los que van a tener siempre un comportamiento siempre lo mismo durante todo el año, ¿no? O sea, siempre va a ser un comportamiento estable. Tenemos también la clasificación en cuanto a la determinación, en cuanto al tiempo que voy a tenerlo que determinar. Yo ya se los había comentado que vendrían siendo los costos históricos,
¿sí? Por ejemplo, si estoy ahorita en el mes de septiembre, mi costo histórico vendría siendo agosto, julio, junio, mayo, etcétera. Y los costos predeterminados, que si yo estoy en el mes de septiembre, voy a tener que ver a futuro cuáles van a ser los costos de octubre, noviembre, diciembre. Esos vendrían siendo los costos predeterminados. Vamos a encontrar dos tipos. Los estimados, que se van a hacer en base a la experiencia, y los estándares, los cuales van a necesitar la ayuda de un ingeniero industrial, de un especialista en el tema, porque van a ser evaluados en base a modelos matemáticos. ¿Ok? Y finalmente tenemos aquí nuestra actividad correspondiente a nuestra primera sesión. Ustedes van a tener que identificar, ¿sí?, 5 ejemplos de empresas, ¿sí? O sea, vamos a tener 5 empresas donde se debe determinar cuáles son las que tienen un costo de ventas, es decir, cuáles son las que compran y venden productos, y cuáles son las que tienen que determinar un costo de producción o costo de lo vendido. Recuerden que hay algunas empresas que van a tenerle que transformar la materia prima, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo produzco mesas, voy a tener que tener un costo de lo vendido, un costo de producción, costo de lo vendido, de cuánto me cuesta la mesa. Pero si yo nomás me dedico a comprar y vender, compro la mesa y la revendo, yo ya no le metí nada a la mesa. Así como la compré, así la estoy vendiendo. Entonces voy a tener que tener un costo de ventas. Costo de ventas es aquel que voy a tener cuando no le hago nada al producto. Solamente compro y vendo y ya. ¿Sí? O al servicio. Pues el servicio, pues yo es mi intelecto y pues se lo voy a tener que dar así tal cual. ¿Sí? No lo estoy transformando. Pero, por ejemplo, si yo compro todo el bloque del vidrio, compro la madera así, la madera tengo que cortarla, tengo que moldearla, etcétera, ya estoy transformando mi materia prima. Entonces, por consiguiente, voy a tener un costo de producción y costo de lo vendido, de la mesa, porque la estoy transformando. ¿Okay? Entonces, tienen que buscar 5 ejemplos de empresas que tengan un costo de ventas y 5 empresas que tengan un costo de producción y costo de lo vendido. Identifiquen muy bien el tipo de empresas con las que van a trabajar, ¿sí? Porque también este tipo de empresas o este tema que se ve tan sencillo es de suma importancia para identificar y que tengan la idea qué tipo de empresas van a manejar costo de ventas y qué tipo de empresas van a tener costo de producción y costo de lo vendido. Espero que no tengan ninguna duda y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.